Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, cuéntenos sobre esta iniciativa, el avance de lo mismo y cuánto tiempo tomaría y qué les impulsó a aquello. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar en Radio Sucesos. Un saludo a todo el Ecuador. La iniciativa revocatoria de los asambleístas nace producto de la organización de la sociedad civil en todo el Ecuador. Estamos organizados en coordinaciones provinciales en todas y cada una de las provincias. Tenemos ya un equipo de más de 5.000 ciudadanos listos justamente para el inicio del proceso de levantamiento de firmas y más de 25.000 ciudadanos activados para ejercer nuestro derecho al poder ciudadano y a través de él justamente de participación ciudadana activa con la presentación de la revocatoria de acuerdo al artículo 5 y 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código de la Democracia y la Constitución de la República, puesto que han incumplido con sus planes de trabajo y por supuesto con sus funciones, al no fiscalizar, a no legislar adecuadamente, toda vez que los 137 asambleístas serán revocados. Bien, ¿cuánto tiempo podría tomar la revocatoria de toda la asamblea? Y además, después de revocar a la asamblea, ¿qué? Bueno, el tiempo que nos va a llevar es los tiempos que nos demoren o nos permitan o facilite el Consejo Nacional Electoral cumplir con los procesos. Nosotros ya hemos solicitado que se nos entregue los planes de trabajo ante lo que hemos visto justamente que hay un cumplimiento de todos y cada uno de los asambleístas con sus planes de trabajo. Por otro lado, tenemos que hacer la presentación que ya le hicimos el día de ayer en la provincia del Pichincha y en otras provincias de la revocatoria y la solicitud de revocatoria para los asambleístas nacionales y algunos provinciales, y vamos a estar cada martes presentando el debido proceso de solicitud para los demás asambleístas en el resto del país. Bien, importante entonces. Ahora, ¿por qué causales Galo se estaría revocando el mandato de los asambleístas? Es importante anotar que nosotros estamos enmarcados en la Constitución, en la ley y en el Código de la Democracia, en su artículo 5 y 25, en el caso de la Ley de Participación Ciudadana, y las causales son específicamente el incumplimiento de los planes de trabajo y el incumplimiento de esas funciones, toda vez que hasta ahora vemos que no existe ningún proceso de fiscalización, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, quienes han sido denunciados reiteradamente por fraude electoral en elecciones anteriores, y en esta con mucha más razón, por lo cual definitivamente han incumplido con esa tarea. Por otro lado, tampoco han hecho reformas a la ley y a la Constitución en ningún sentido, puesto que es otra de las funciones que ellos tienen dentro de las tareas asignadas como parte del mandato que les damos los ciudadanos. Pero tampoco han llamado a juicios políticos a la Corte Nacional de Justicia para exigir el rendición de cuentas respecto a los jueces que dejan en libertad a aquellos delincuentes políticos y delincuentes del crimen organizado, y por supuesto tampoco hay la devolución de recursos robados por los cuales han sido sentenciados, ya que se ve claramente que son funcionales a esos líderes que han perdido sus derechos políticos y que tienen sentencias de 8 años por cohecho. Bien, importante. Ahora, cuéntenos sobre, bueno, esta iniciativa surge desde qué ciudadanos, cómo así, bueno, decidieron hacer esto con la Asamblea Nacional, con los asambleístas que actualmente están y qué expectativas tienen al respecto, porque ha habido estas iniciativas de revocatoria de mandato que no han tenido éxito, muy pocas han llegado a revocar a, por ejemplo, alcaldes, ocurrió en Loja, pero bueno, ¿qué lo lleva a realmente hacerlo con 137 asambleístas, toda la Asamblea Nacional, que sí es verdad que tiene una baja calificación, una baja credibilidad, pero necesitamos una asamblea? ¿Cómo hacer esta revocatoria de mandato y después qué podemos esperar? La Asamblea Nacional nos demanda aproximadamente cerca de 2.055.000 dólares de recursos en los costos que representan los asambleístas, cada uno de ellos, y aproximadamente 24.600.000 dólares al año.
Esos recursos, si estamos estableciendo el costo-beneficio que representa, nos cuestan mucho y el beneficio es absolutamente cero. El 95% de la población está diciéndonos y está estableciendo y tiene la percepción ciudadana de que no existe ningún trabajo efectivo en favor de los problemas y soluciones de los ecuatorianos, y efectivamente, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de activación económica no tiene presentado ningún proyecto, y aparte de ellos, los proyectos presentados son aquellos que no cumplen con sus planes de trabajo, sino que obedecen a otros intereses, que son los intereses de los líderes de sus agrupaciones políticas, y por supuesto lo que están pretendiendo es generar climas de negociación para impunidades de los delitos cometidos en los gobiernos en los cuales ellos han actuado. Y por otro lado, también vemos que hay un contubernio permanente en no aprobar proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. O sea, aquí no hay una articulación, una coordinación debida entre todos los actores democráticos para ejercer el derecho público en función del derecho ciudadano que tenemos nosotros de tener un país mejor. Nos hemos organizado a través del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, a través de su coordinación nacional y, por supuesto, todas las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador organizada con sus ciudadanos que han creído pertinente dar este paso hacia adelante en un nuevo ejercicio de poder ciudadano y de ejercer justamente la ley de participación ciudadana que nos ampara, nos habilita y nos permite. Bien importante, amigos, son las 7:48. Conversamos con Galo Vázquez del Salto, él es vocero de la Coordinadora por la Revocatoria de Asambleístas. Ahora cuéntenos, Galo, sobre el proceso en sí para lograr esta revocatoria. ¿Cuántas firmas se requieren? ¿En cuánto tiempo van a poder ustedes recolectarla? Y bueno, ¿cómo es el proceso en sí en el CNE? El proceso es en que ahora tenemos en esta segunda etapa la presentación de las solicitudes de revocatoria que tienen que ser recibidos en cada una de las jurisdicciones del Consejo Nacional Electoral en las provincias. Ya lo hemos presentado a nivel nacional. Tenemos la necesidad de que se nos entregue la autorización y, por supuesto, los formularios con los cuales recolectar las firmas. Una vez tenido esto, pues vamos a empezar una campaña nacional que nos llevará aproximadamente 60 días, en los cuales aspiramos que consigamos mínimo el 10% de los electores que constan en el padrón electoral, que es lo que se requiere como requisito para revocarlos. Por otro lado, en cada una de las provincias también entonces tenemos que recolectar el 10% de la población electoral que acudió a las urnas de la elección que ellos fueron electos, y a su vez en los países donde tenemos representación o viven los ecuatorianos y que tienen, pues por supuesto, su representación en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, entonces, este proceso iniciado el 3 de marzo está teniendo argumentación jurídica y una estrategia y planificación debida, pero también nos encontramos como con barreras que nos están imponiendo el Consejo Nacional Electoral al tratar de introducir requisitos de última hora que no constan dentro de aquellos que requiere o que establece la ley y la Constitución. ¿Cómo Pero cuáles? ¿Qué estamos les están hablando. pidiendo? Por ejemplo, el momento que escribíamos la semana pasada, nos subieron a las redes un requisito de que tenemos que presentar un formulario para pedir el formulario por el cual el formulario que nos permite presentar. Es decir, usted se da cuenta que aquí estamos sometidos a una cantidad de acciones o de prácticas que lamentablemente los tienen los políticos que este momento mal nos representan, y que por esa misma razón, al no cumplir efectivamente con su trabajo y su tarea, lo que deberíamos nosotros los ecuatorianos también es exigir que no se les pague los salarios y los sueldos, porque definitivamente, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces nos representan acá aproximadamente 26 millones de dólares al año que bien podrían servir para emplearlos en la seguridad nacional, contratando más efectivos, que llegarían por lo menos a unos 24,000 efectivos policiales que nos ayuden en el control de la seguridad ciudadana. Y por otro lado también vemos que claramente no fiscalizan a este órgano del Estado que es el Consejo Nacional Electoral, que definitivamente es funcional a los políticos, porque aquí se pagan favores y los favores que se pagan son obstruyendo la posibilidad de que el ciudadano organizado en el Ecuador pueda manifestarse políticamente
porque nosotros no tenemos ningún tipo de filiación política ni financiamiento de ningún sector de poder ni de sectores políticos, sino esta es una iniciativa eminentemente ciudadana de organización de la sociedad. Galo, entiendo que no tengan una afiliación política ni un financiamiento, pero esto obviamente va a requerir muchísima logística, mucho dinero para recolectar las firmas. Incluso usted me mencionaba de países del exterior, donde hay representantes de la Asamblea Nacional en el extranjero. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se van a financiar? Porque dinero van a necesitar y logística también. Por supuesto que sí, nosotros estamos viendo que hay un despertar ciudadano y hay una colaboración y cooperación ciudadana para permanecer en nuestro país, recuperarlo, radicalizar la democracia, fortalecer la institucionalidad. Y es muy halagador ver que cada uno pone 5, 10 dólares, 20 dólares. Solamente en los chats que tenemos 25,000 personas, usted ya puede hacer una idea de lo que podemos conseguir para lograr este objetivo, que es además una iniciativa ciudadana primera y que la estamos haciendo de manera muy organizada y planificada y teniendo los cuidados necesarios para que la trampa, para que el abuso, para el respeto a la Constitución, a la ley y a los ciudadanos no se pueda producir. Porque claro, este momento están ya realmente asustados porque no creían que la ciudadanía ahora empoderada, levantada, todo el Ecuador, está organizando un proceso que definitivamente va a producir la revocatoria, porque ellos sí han incumplido con sus planes de trabajo y con las funciones para las cuales les elegimos. Entonces, el poder ciudadano consiste justamente en eso. Nosotros votamos por ellos, nosotros tenemos el poder de revocarles. Bueno, importante iniciativa 754, amigos. Conversamos con Galo Vázquez del Salto, él es vocero de la coordinadora por la revocatoria de mandato de los asambleístas, una iniciativa que Galo nos ha dicho es una iniciativa ciudadana, se financia con el bolsillo de quienes se unen a esta iniciativa. Y ya me están preguntando en mensajes respecto a dónde podrían firmar, porque hay quienes quieren también firmar para mandar a la casa a los asambleístas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo van a estar recolectando? Cuéntenos un poco para nuestros amigos oyentes que están interesados en esta firma, en aportar con una firma, pues cómo hacerlo. Agradecemos e invitamos a toda la ciudadanía ecuatoriana que justamente como nosotros está harto de este manejo definitivamente irregular de lo que es la democracia y por lo tanto entonces nosotros a través de las redes sociales, a través de la red o de la web Levántate, Levántate Ecuador, vamos a empezar a seguir dándoles información. En cada una de las provincias pondremos sitios cercanos a los recintos electorales donde vota cada ciudadano y ahí pues invitaremos a que acudan a votar en los momentos que nosotros les indiquemos, porque esto, claro, va a ser además un proceso de participación activa ciudadana en las que necesitamos que los ciudadanos también se empoderen y que nos ayuden en la recolección de firmas, con lo cual bajaremos absolutamente costos. Y esto también es una tarea de la cívica acción ciudadana en favor de qué? Del Ecuador. Queremos recuperar nuestra patria, no le queremos tener en este ambiente hostil de permanente inseguridad. No le queremos tener a este país, pues en términos de que no haya acceso a posibilidades de empleo. Entonces tenemos que exigir a través de las herramientas legales y constitucionales. Nosotros no somos violentos, nosotros no estamos haciendo marchas que no tienen ningún sentido y que paralizan la economía del país. Nosotros estamos haciendo una propuesta en la que cada ecuatoriano tiene que ser responsable porque la irresponsabilidad manifiesta de los asambleístas ya demostrada en estos 2 años nos hacen ver que no contamos con ellos y por lo tanto tenemos que ejercer nuestra representación cada uno de nosotros en cada uno de nuestros actos, acciones y actividades. Invitamos, por supuesto, comedidamente a través de la gentileza que nos dan todos ustedes, los medios de comunicación que nos entrevistan y tienen la fineza de invitarnos, pues por supuesto, vamos a seguir convocando a más ciudadanos en todo el país, que ya no seamos los 25,000, que seamos los 250,000, los 2 millones de ecuatorianos, que nos acerquemos a emitir nuestro pronunciamiento con el voto para revocar el mandato a estos malos ciudadanos que no nos han representado de manera digna y que no cumplen con el mandato popular y además
y respetan la voluntad popular. El 53% de la población eligió a las autoridades, entre esas a ellos. No puede ser que estemos en conflictos permanentes, que no se encuentren acuerdos mínimos, que no haya articulación y coordinación debida entre las funciones del Estado, que no haya un acercamiento entre lo público y lo privado, que no produzcamos un pacto fiscal, por ejemplo, para generar políticas económicas que perduren 30 años. No es posible que nosotros sigamos en este mismo mecanismo de ejercicio político, de prebendas, de pactos, de repartos. Tenemos que trabajar para los 18 millones de ecuatorianos, todos los ecuatorianos, pero cada quien tiene que cumplir su función y su responsabilidad, la cual le ha sido asignada a través del voto. Pero importante esta iniciativa, Galo, ¿qué expectativas tienen de que pueda ser una realidad, de que pueda cumplirse? Consideremos y tomemos en cuenta también algo que se hizo en la consulta popular, la pregunta a los ciudadanos de reducir el número de asambleístas y la gente votó no, ganó el no, al menos eso fue el resultado que se dio a conocer. ¿Qué tan expectantes podría ser ustedes de tener un resultado positivo y lograr las firmas necesarias para revocar a la Asamblea Nacional? Estamos haciendo una demostración de ejercicio democrático tan efectivo que justamente vamos a permitir, o la Constitución permite, el debido proceso y el derecho a la defensa de los legisladores. Van a tener la oportunidad de defenderse y explicarnos el por qué no han presentado los proyectos de ley que ellos mismos inscribieron en el Consejo Nacional Electoral antes de inscribir sus candidaturas, y por lo tanto entonces ahora tenemos que decirles, señores, ustedes no han cumplido, y prueba de aquello es que justamente hace 2 semanas empiezan en una vorágine de presentación de proyectos a presentar las solicitudes de tratamiento de proyectos de ley que tampoco se conduelen con lo que ellos presentaron en el plan de trabajo. Un ejemplo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Sanquicela, presenta 4 proyectos de ley la semana pasada al apuro, y claro, preocupado porque este momento les estamos nosotros fiscalizando el pueblo porque no lo han hecho. Y eso pasa con todos. Y una cosa muy peculiar es que de los asambleístas que hemos empezado a revisar todos sus planes de trabajo, justamente el movimiento UNES es el que no presenta proyectos de ley de ninguna naturaleza. Y por supuesto lo que sí vemos es otro tipo de acciones que son la desestabilización democrática, y por supuesto también inventos, pruebas falsas para todo tipo de acciones. Entonces esto nos da una muestra clara de que además de ello vamos a tener la posibilidad cierta de ganar este ejercicio de poder ciudadano. ¿Por qué? Porque nos asiste la razón, porque estamos dentro del marco de la ley, estamos siendo absolutamente propositivos en un mecanismo en el que nosotros vamos a fortalecer la democracia. Y por supuesto, además de ello, tenemos claro de que los ecuatorianos de este momento van a poder empezar a exigir sus derechos, ya no solamente a la Asamblea Nacional, también en las universidades, también en las instituciones públicas. Tenemos que exigir que los servicios sean de mejor calidad, que empiece a producirse un proceso de cambio efectivo del Ecuador en todas las instituciones públicas, y por supuesto también el sector privado tiene que ayudar en esta tarea. Bueno, es importante que la ciudadanía se una, también ejerza sus derechos ciudadanos. Ahora, Galo, una pregunta final antes de terminar esta entrevista. Más o menos, ¿en cuánto tiempo aspiran tener ya la autorización y empezar con las firmas? Bueno, nosotros hemos presentado el día de ayer, la semana pasada, entonces tenemos, o ellos tienen aproximadamente 15 días para pronunciarse. Tenemos que nosotros recolectar las firmas en 180 días para las poblaciones que sobrepasan los 300,000 habitantes, y en aquellos que son menores entre 150,000 y 300,000 tenemos 150 días. Por lo tanto, en el máximo de los casos tendríamos que tener listo todo el proceso en 6 meses. Pero aspiramos que este proceso, que ha contado con una participación activa ciudadana, pues se la haga en menos tiempo, porque el tiempo urge también. Nosotros no queremos paralizar actividad, sino que esto siga, pero si ellos son revocados, pues tienen que irse a la casa y cumplir con el mandato constitucional del reemplazo correspondiente. Entonces, por lo tanto, creo que esta es una muy buena y oxigenada iniciativa para que el ciudadano ecuatoriano empiece a exigir sus derechos en todos los ámbitos, y que sepamos que tienen que ser
establecidos dentro de los marcos legales y no hacer lo que les da la gana como han estado acostumbrados porque no ha habido quien les ponga un pare, porque no ha habido quien les fiscalice. El pueblo ecuatoriano es el mejor fiscalizador porque siente que no ha recibido ningún tipo de acción. Cuando la política tiene que ser concebida como el arte de solución de conflictos y problemas, lo que hemos visto es que los multiplican y los multiplican legisladores que deberían ser los primeros que den el ejemplo del cumplimiento y acatamiento de la ley y la Constitución. Bien, importante esta iniciativa. Gracias a Galo Vázquez del Salto, vocero de la Coordinadora por la Revocatoria de Mandato de los Asambleístas, de un grupo de ciudadanos que se han unido por el hartazgo de lo que está haciendo la Asamblea Nacional o no haciendo en realidad, ya que quieren revocar su mandato por dos causales. La una es el incumplimiento del plan de trabajo y las funciones como legisladores. Bueno, suerte con esta iniciativa, Galo, y sin duda tendremos más noticias más adelante.